licenciado más débil. Cada uno de los participantes que nos acompaña deberá comprobar sus conocimientos respondiendo a cada una de las preguntas sobre un tema en específico. En esta ocasión nos acompaña el juez Rodrigo, el licenciado en Derecho Axel, licenciado en Derecho Misael y el pasante en Derecho Alexis. El tema de esta sesión será sobre el juicio hipotecario, regulado en el artículo 468 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. En sus pantallas aparecerán sus preguntas. La primera ronda será de 4 preguntas. Empezaré por orden jerárquico, es decir, por usted, juez Rodrigo. Empecemos. Pregunta número 1. ¿Por medio de qué vía se tramita el juicio hipotecario? Bueno, muy buenas tardes a todos. De acuerdo al Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, este juicio se tramita a través de la vía especial hipotecaria. Gracias. Pregunta número 2, dirigida para el licenciado Axel. Para que el juicio que tenga por objeto el pago o la prelación de un crédito hipotecario se siga según las reglas del juicio hipotecario, ¿qué requisitos se necesitan? Bueno, primero muy buenas tardes a todos. Es requisito indispensable que el crédito conste en una escritura pública o en una escritura privada, según corresponda los términos de legislación común y asimismo en el registro público de la propiedad y teniendo un plazo cumplido. Gracias. Pregunta número 3, dirigida para el pasante Alexis. ¿En qué casos procederá el juicio hipotecario cuando se sabe que el contrato no está inscrito en el registro público de la propiedad? Bueno, el artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles nos dice que primeramente el documento sobre el que versa el juicio hipotecario debe de tener el carácter de título ejecutivo. Esto quiere decir que debe de cumplir con los requerimientos establecidos en la ley para poder exigir el pago de la obligación. Y también nos habla el artículo 469 sobre este título debe de estar inscrito a favor del demandado en el registro público de la propiedad. Pregunta número 4, dirigida para el licenciado Misael. ¿En qué momento el juez dictará el auto de admisión de la demanda y, en caso de ser admitida, el término para contestar la demanda? Muy buenas tardes. Según el artículo 470, si el presentado del escrito de demanda, el juez considera que estas están fijadas, lo va a trasladar al registro público de la propiedad y el término para contestar es de 15 días. Gracias. Iniciando la ronda 2 de preguntas, iniciaré con la pregunta número 5 dirigida al licenciado Axel. En el juicio hipotecario se pueden oponer excepciones. ¿Sí, no y cuáles serían? Sí se pueden realizar y esas excepciones vienen en el artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, el cual podría citar serían las procesales previstas en el Código, las fundadas en que el demandado no haya firmado, falta de representación de poder o facultades, nulidad de contrato, pago o compensación, remisión o quita, oferta de no cobrar o espera, novación de contrato y las demás cautelaciones de leyes. Y de hecho, el pago o compensación y las demás cautelaciones de leyes solo serán admitidas cuando se presenten las pruebas documentales. Gracias. Pregunta número 6, dirigida al juez Rodrigo. ¿A qué están obligadas las partes de precisar en la reconvención y en la contestación de la misma? Claro que sí. Mira, esto está fundamentado en el artículo 471 del Código Civil de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Las partes quedarán obligadas a ser precisos, indicando en los hechos si estos hechos ocurrieron ante testigos, citando los nombres, los apellidos y presentando todas las pruebas, digámoslo así, los documentos que avalen o que prueben que hubo testigos ante tales hechos que se están presentando en los escritos que estás presentando. Gracias. Pregunta número 7, dirigida al pasante Alexis. ¿Qué pasa si en el título en el cual se ejercita una acción hipotecaria se advierte que hay otros acreedores hipotecarios anteriormente? Bueno, el artículo 476, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
nos dice que cuando existe un juicio hipotecario, el juez debe de mandar notificarles a todos los acreedores que se está llevando a cabo un juicio mediante este asunto, ¿no? Entonces, ya recordemos que existen diversos acreedores, el juez va a mandarles oficio y cada uno va a manifestar lo que a su derecho convenga. En el concurso de acreedores que se va a dar, vamos a ver a quién se le va a dar un mayor derecho sobre la hipoteca y quiénes son los que van a poder ir formándose, por así decirlo, en la lista hasta el principio y quiénes quedarían en último lugar en este derecho. Gracias. Pregunta número 8, dirigida al licenciado Misael. Al presentarse la demanda en el registro público de la propiedad, ¿qué otros documentos se exhiben? Según el artículo 479, un tanto de dicha demanda, los documentos base de la acción y aquellos que justifiquen su representación, para que previo cotejo con sus originales se certifiquen con el secretario, haciendo constar que se expiden los efectos para que la parte contraria exhiba su demanda. Gracias. Continuaremos con la penúltima ronda, dirigida la novena pregunta para el juez Rodrigo. De no encontrarse la finca en el lugar del juicio hipotecario, ¿cómo se podrá llevar el emplazamiento y qué obligaciones contraerá el deudor una vez hecho el emplazamiento? Claro que sí, mira, esto es de acuerdo a los artículos correspondientes 481 y 482 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Correspondiente a la primera pregunta que tú me hiciste, que qué pasaría si la finca no se encuentra en la ubicación del juicio, el juez donde se esté llevando el procedimiento tendrá que liberar un exhorto justamente al juez que se encuentre cerca de la ubicación o en la jurisdicción correspondiente a la finca donde se encuentre ubicada. Para esto, el deudor quedará con la obligación de un depositario judicial respecto a la finca, sus frutos y todos los objetos que con arreglo en el contrato se haya llevado o de acuerdo apegándose al Código Civil que en este caso le corresponda a donde se encuentre la finca que se está hipotecando. Gracias. Pregunta número 10, dirigida al licenciado Axel. ¿Qué pasará cuando el deudor no quiera aceptar su responsabilidad? Ok, para esta pregunta pueden abarcar dos artículos de dicho código que hemos mencionado, que podría ser el primero, el 482, que se tiene que entregar la tenencia material de la finca al actor o al depositario que este nombre. Y en el 483 nos habla que deberán acreditar los hechos de su acción o de sus excepciones en los escritos como documentos que tengan en su poder, así como presentar testigos en la audiencia. Gracias. Pregunta número 11 dirigida al pasante Alexis. ¿Qué efectos se producirán al anotarse la demanda ante el registro público de la propiedad? Bueno, el artículo 484 del Código Civil para el Distrito Federal nos dice que una vez inscrito el asunto hipotecario, no podrá realizarse ninguna ejecución a o sea, no puede ser un embargo, no puede haber una toma de posesión, no puede haber una diligencia precautoria, o sea, cualquier acción que entorpezca el rumbo del juicio no se va a poder llevar a cabo porque ya existe un juicio mediante esa propiedad. Siempre y cuando exista ya previo a esto alguna orden judicial que la haya realizado algún mayor acreedor, alguien que tenga un mayor derecho sobre esta propiedad, siempre y cuando ya exista una orden judicial sí se va a poder llevar a cabo. Mientras no se haya hecho con anterioridad a la demanda, pues no se va a poder llevar a cabo ninguna de estas acciones. Bueno, salvo el juez tome la decisión de realizarlo como una medida precautoria, en ese caso sí se podrán llevar a cabo algún embargo o alguna toma de posesión, solamente en ese caso concreto. Gracias. Pregunta número 12 dirigida al licenciado Misael. Para realizar el avalúo de un inmueble, ¿qué lineamientos se deben seguir de acuerdo al Código Civil?
Se observará lo previsto en el capítulo 4, sección 4 del título 6. La prueba pericial solo será admisible cuando se requieran conocimientos especiales, ya sea de la industria, de un oficio, de una rama o de una profesión, mas no lo relativo a conocimientos generales que los jueces predispongan que no son admisibles, ya que estas pruebas se desecharán de oficio y por lo tanto no servirán para nuestro dicho juicio. Gracias. En nuestra última ronda, comenzaremos con nuestra pregunta número 13 dirigida al juez Rodrigo. 10 días siguientes, ya ejecutable la sentencia, ¿a qué tendrán derecho las partes? Claro que sí, mira, de acuerdo en el artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en ese capítulo donde ya se habla sobre los remates de los bienes, justamente en la primera fracción, las partes tienen derecho a poder ellos escoger un perito para poder hacer el avalúo del bien, ya sea que ellos mismos consigan el perito o que ellos le tomen un perito al Consejo de la Judicatura, ya que sea un corredor público, obviamente que vaya a estar certificado por el mismo Consejo de la Judicatura para que pueda hacer el avalúo del inmueble que se está rematando para poder pagar la hipoteca. Gracias. Pregunta número 14, dirigida al licenciado Axel. Si las dos partes exhibieron los avalúos en el plazo referido anteriormente y los valores no coinciden, ¿cómo procedería el remate? Ok, según el artículo 486, en su fracción quinta, nos dice que se tomará como base el remate promedio de ambos valores, siempre y cuando no exceda el 30% de alguno, de diferencia entre el bajo y el alto. Y si es este caso, el juez ordenará que se practique un nuevo avalúo por el corredor público o una institución bancaria para el efecto que señale. Gracias. Pregunta número 15, dirigida al pasante Alexis. ¿Qué pasa si el superior revoca el fallo de primera instancia que declara procedente el remate? Bueno, ya cuando se declaró improcedente el remate, volverán los autos al juzgado de origen y después se mandarán a cancelar las anotaciones que se hayan realizado a la escritura en el registro público de la propiedad, aclarando que pues ya no existe una demanda para tal escritura. En caso de que ya se haya ejercitado alguna otra acción procedente como las que dije hace rato, de poder tomar una sentencia ejecutoria, se tendrá que regresar evidentemente la propiedad a la persona que perdió el juicio, ¿no? Gracias. Y en nuestra última pregunta, dirigida al licenciado Misael, en el caso de adjudicación prevista en el artículo 2916 del Código Civil, ¿qué pasa con el avalúo? Según el artículo del Código de Procedimientos Civiles, en el 485, se deberá de solicitar avalúo del bien para fijar el precio que corresponda a la cosa al momento de solicitar el pago. Y esto nos remite al artículo 2916 del Código Civil. El acreedor hipotecario puede adquirir la cosa hipotecada en remate judicial o por adjudicación. En caso de que no se presente un postor, el acuerdo será conforme al Código de Procedimientos Civiles. Gracias. Bueno, en un análisis de todas las respuestas de cada uno de los participantes, concluimos que el ganador fue el pasante Alexis. Se le va a entregar un código civil como premio. Mira, código, qué detalle. Muchas gracias. Podemos concluir con que este juicio es un juicio normal, únicamente se caracteriza porque se ejecuta la garantía hipotecaria. Por lo general, entre las prestaciones, lo primero que se debe hacer es demandar la terminación anticipada del contrato para que se vuelva exigible la ejecución de la garantía. Se sigue hasta el dictado de la sentencia, donde el condenado está obligado a pagar las prestaciones,
y el vencimiento anticipado del contrato. Se solicitará al juez iniciar el proceso de ejecución del inmueble hipotecado. Se solicitará también que se exhiba un avalúo y un certificado de libertad de gravámenes, y en caso de que haya un tercero, también se le notifique para que esté enterado del juicio. Derecho, Misael. No, Misael. Bueno, buenas tardes. Respondiendo a la pregunta. Güey, estaba. Sonadas. Se solicitará al juez, ¿sí se escucha bien? Perdón. Dale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicidades, hijo.